Listo. Buenos días Ahí entonces a estamos. todos. Ahí estamos. Estamos haciendo este video para reemplazar el anterior, porque el anterior tenía muchos cortes y así puedan Bien. todos escuchar también acerca de las cosas que estábamos hablando. Pero bueno, a modo de introducción, hoy queremos hablar acerca de un tema que vamos a ir desarrollando en varias semanas probablemente porque tiene mucho para hablarse y queremos hablar acerca de la naturaleza pecadora o la naturaleza pecaminosa. ¿No, David? Exactamente. Eh, bueno, que es lo que habíamos compartido, pero queremos repetir las escrituras y la idea para poder dejarles el material que puedan verlo tranquilamente. La naturaleza pecaminosa. Yo lo que estábamos hablando era, me, me gusta mucho conocer de Jesús y siempre que tengo una pregunta es como, ¿qué pensaba Jesús de este tema? ¿Cómo veía Jesús el mundo en esta área, en este sentido? Y es interesante que la forma en que Jesús vio la naturaleza humana no es algo, su trabajo era positivo, pero no era una forma humanista, no era una forma en donde él pensaba que el ser humano se podía mejorar a sí mismo solo con su propio esfuerzo. Mm, Y, y en ese sentido, lo que vimos es cómo contrastamos qué enseña Jesús, qué dice, versus qué planteaban, por ejemplo, algunos sistemas religiosos, como el sistema fariseo en el mm, tiempo de Jesús, con respecto a la tradición y a la forma de tratar con la naturaleza humana. ¿Cómo llevas al hombre a hacer el bien? Reconociendo que, ¿cuáles son los elementos que me componen? ¿Cuál es mi realidad delante de Dios? Y por eso leíamos Mateo 15 en su contexto, ujú, para hablar de una discusión, por ejemplo, cuando Jesús tuvo una discusión con los maestros de la ley, básicamente eran la tendencia de los fariseos, y retaron y le reclamaron a Jesús por qué tus discípulos no se daban las manos y por qué rompen la tradición. La tradición era una serie de reglas y mandamientos que, que se habían puesto por sobre la palabra de Dios para alejar, para regular la conducta del pueblo. Entonces, la idea que tenía el sistema fariseo, el sistema religioso, era con presión desde afuera. Tú le ordenas a la gente no tener cierta conducta y le pones reglas y mandamientos para que se alejen de eso. Pero descuidaban algo que Jesús consideraba muy importante, qué es lo que sale del corazón, cómo se trata el corazón, mm. qué somos. Y en ese contexto es cuando Jesús, conversando con ellos, les dice, ¿saben qué? Ustedes adoran a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Claro. Anulan la tradición con la palabra de Dios, o sea, contra la palabra de Dios, y hacen que la traducción, la tradición incluso contradiga la palabra de Dios. Mm, Y después de eso les habla algo. Mira, esto es lo que pasa con la naturaleza humana. No se dan cuenta, esto es Mateo 15, verso 17 al 20. Dice, no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que le preocupaba a Jesús. ¿Qué cosas vienen del corazón, de nuestra esencia, nuestra naturaleza? mm, Vienen del corazón y contaminan a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. exacto, Entonces, claro. la visión de Jesús de lo que él venía a hacer, de cómo venía a enseñarle a vivir a la gente la vida, contrasta con el sistema religioso que pensaban los fariseos, que el ser humano puede mejorarse a sí mismo siguiendo ciertas reglas. Mm, Y eso es suficiente. Pero no claro, trataban el corazón, no formaban el corazón. Y Jesús dice, ¿sabes qué? El corazón humano. Estas son las cosas que hay que empezar a tratar. Pero claro. esa es la naturaleza del corazón humano, así, tal como está en la actualidad. Ujú. Claro, sí, sí, sí.
Y no, me llama mucho la atención porque hablar de corazón humano nos remonta pues al Antiguo Testamento, a Jeremías, por ejemplo, cuando él dice que el corazón es engañoso. Nos remonta al principio, a Génesis, cuando el hombre y la mujer son de cierta manera engañados, de alguna manera por Satanás también, y se dejan llevar más bien por la emoción, por el sentimiento, por lo que podían ver, ¿no? La mujer por lo que podía ver en el fruto, el hombre por lo que la mujer hizo, básicamente sin considerar lo que lo que la razón les permitía, les hubiera permitido pensar, ¿no? En base a lo que Dios le había dicho. Y cuando nos dejamos llevar por el corazón, es que uno tiende a equivocarse también, pues, ¿no? Y se confunde con la naturaleza pecadora. Algo que hablábamos también acerca de la naturaleza pecadora, que tiene que ver con lo que menciona Jesús aquí acerca de lo que nace o de lo que sale del hombre, es que la naturaleza pecadora está dentro del ser humano, viene con él. Es una cosa que viene desde el principio, viene en cada generación. Y algo que tú mencionabas en un momento, en la otra conversación que tuvimos, es que es una conducta o es una naturaleza heredada, ¿no? Que viene de ahí, la heredamos. Viene una naturaleza pecaminosa, contaminada, corrupta, que tiene pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios. Y por ende, dice Jesús en este pasaje, lo que contamina a la persona es lo que sale de la boca y viene del corazón, es decir, lo que viene de adentro, como tú mencionabas, ¿no? Y la transformación de esa naturaleza requiere un trabajo interno. No podemos transformar la naturaleza pecadora nuestra con cosas que vienen de afuera. con No, eso, presión externa. exacto, no, no funciona. Y es lo que tú mencionabas, si no me equivoco, hablando acerca de la cultura basada en la ley, ¿no? eh, Cuando la gente busca hacer las cosas bien porque la ley se lo ordena, porque la tradición se lo dice, porque si no hace las cosas como le dicen le puede ir mal, por miedo, por obligación, por El responsabilidad, miedo al por castigo. compromiso, por miedo al castigo, pues en el fondo no está realmente transformando su naturaleza, sino que está cubriendo las cosas negativas, Comprimiendo su naturaleza. claro, la está. Se comprime la Exacto, presión. la está aplastando, pero en el fondo no la está cambiando, la está sometiendo. Y en algún momento sale, pues, ¿no? Porque todo lo que empujas a presión, en algún momento explota. Entonces, esta naturaleza sale, aún entre Y, los cristianos. sí, y es cosa de, por eso decía, claro, ahora hay un autoengaño, es como esa cultura humanista del automejoramiento, tú sé la mejor versión de ti mismo, tú Mm. llega, desarrolla todo tu potencial. Yo la otra vez le hablaba a los hermanos, les decía, ¿cuál es la mejor versión de un muerto? Dime tú, ¿cuál es la mejor versión a la que puede llegar un muerto? Es cuando está en en el cajón, hermano, porque ahí uno Cuando está está en el como que cajón, ya ya. murió. Ya, no, no alguien que estuvo, sino que hablemos del muerto. Ese muerto que está ahí, que está en el cajón, que ya perdió su vida, ¿cuál es, con todo su esfuerzo humano, cuál es la mejor versión de sí mismo a la que puede llegar ahí, como muerto? Claro, no Estamos puede hacer muertos nada. en nuestros delitos y pecados, eso es lo que dice la Biblia, que Claro. heredamos una naturaleza pecaminosa. Ahora hay sistemas religiosos, ¿cómo explicar eso? No nos vamos a meter en eso. Claro. Pero el tema es que la historia del hombre es que es una dicotomía. Somos la imagen de Dios, todavía conservamos imagen de Dios, Mm. aspiraciones, modos, maneras. Hay cosas buenas en nosotros, por supuesto, Claro. pero esto es por la gracia de Dios. Mm. El ser humano sin Dios está desconectado de la fuente original. Estamos muertos espirituales. Sí, Entonces, ¿cuál es la eso es la mejor verdad. versión de un muerto? Por esto es que ahí el humanismo estamos dentro de una cultura humanista y a veces dentro de la misma iglesia enseñamos humanistamente el Mm. buenismo, el automejoramiento. Tú con tus propias fuerzas mejórate, alegra a Dios, conquista su corazón con tus emociones, Mm. con tu buena conducta. Y eso tiene algo de cierto, pero enseñado en el lugar correcto. Claro. Lo primero que debemos entender es que tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos en un estado judicial frente a Dios Mm. horrible. Claro. Hay dos cosas que Dios tiene que solucionar en nosotros. Nuestro estado judicial
pasar de culpables a inocentes para no ser castigados e ir al infierno. Y lo segundo, revivir para tener vida, para tener energía, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y Mm, estas dos cosas se suplen en Cristo. Pero cuando una persona nace de nuevo, no quiere decir que su naturaleza pecaminosa ya pasó. claro. Ahora yo voy a vivir como un pajarito, con una línea recta hacia el cielo, sin defectos, sin caídas, sin naturaleza pecaminosa. Ese no es el modelo, no es la enseñanza ni que enseñó Jesús, ni que enseña la Biblia, ni los apóstoles. Mm, claro. Sí, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene sentido. Y cuando hablamos de esa naturaleza pecaminosa, también tenemos que considerar que esa naturaleza pecaminosa es muerte, como tú mencionaste muerte. La naturaleza pecaminosa es muerte, nos mantiene en un estado sin conciencia espiritual. O sea, por ejemplo, nos referimos antes de estar con Dios, porque hay quienes están con Dios o podemos estar con Dios en una relación correcta, es decir, haber hecho todo el proceso que enseña la Biblia, tener fe, arrepentirnos, confesar a Jesús como Señor, bautizarnos como lo conocemos nosotros, y aún así seguir estando en una naturaleza dual, teniendo como una dualidad de vida, ¿no? Viviendo como carnales, pero también teniendo la salvación. Es como raro eso, pero la verdad es que el apóstol Pablo habla de esa situación, ¿no? En la carta a los Corintios, la primera a los Corintios, los primeros capítulos, él habla acerca de esta naturaleza, del hombre carnal, el espiritual, y tú mencionaste en alguna oportunidad, en otra conversación, acerca del natural. Y El básicamente hombre natural, ¿no? El natural es el que está sin Cristo. Básicamente es sin así. Cristo. El que está sin Cristo, el que está muerto en sus pecados, como dice Efesios capítulo 2. Pero la cosa es que cuando nos bautizamos, David, y esto es una cuestión que muchas veces conversamos con jóvenes cristianos, no en edad, sino que jóvenes, personas que se han convertido al cristianismo y llevan poco tiempo en la fe, e incluso con hermanos que llevan varios años en la fe, con personas que siguen viviendo en constante pecado, cayendo en constante pecado, en situaciones que uno piensa no debiera estar cayendo en eso, pero siguen estando ahí. Y Pablo hace mención a los hermanos de naturaleza carnal en la primera de los Corintios. Eh, y curiosamente, fíjate que yo compartí un pasaje con la iglesia hace un tiempo atrás también. Sé que vamos a compartir este pasaje a lo largo de todos los temas que toquemos, pero Ujú. me pareció muy interesante que en Gálatas capítulo 5 versos 19 en adelante, cuando Pablo está hablando acerca de los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa y habla de todos los pecados esos que aparecen en la lista, y después menciona la naturaleza espiritual, está hablando de hermanos que viven en esa condición. Porque a veces nosotros tomamos el pasaje de Gálatas 5 verso 19 para ayudar a los no cristianos a darse cuenta del punto en el que están, ¿no? Y empezamos a hablar del detalle, todo eso, mira, tú vives así, 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 que haya Claro, algo de esto en tu vida. Y claro, es muy probable que la aplica, mayoría de nosotros, tiene sentido. Claro. antes de ser cristianos, pues tenemos o todo eso o mucho de eso. Pero Pablo le escribe a la iglesia. Pablo escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. A ellos los está reprendiendo, a ellos les está hablando de la ley, a ellos les habla de todo lo que implica la vida cristiana, pero a ellos les dice, cuidado con vivir en esto, porque los que viven en esto no heredarán el reino de Dios. Y después hace la comparación con los que viven conforme al Espíritu. Y antes de Gálatas 5:19 hace mención a la guía del Espíritu Santo en las personas. Hay cristianos inmaduros en todas las congregaciones. Hay cristianos carnales en todas las congregaciones. Y por ende, esa es la naturaleza que no se termina así, con el bautismo, sino que ¿No? continúa, ¿no? Ese es un tema interesante, porque, perdón, pero es interesante porque uno pensaría, yo me bauticé, ya no debo estar en estas cosas, pero algo te está moviendo todavía eso. Eh, Pienso eso, por ejemplo, algo que yo me estaba planteando, acá tengo que, con la ayuda de Dios, organizar la enseñanza para los jóvenes discípulos y para los hermanos. Aquí se llama Convicciones Profundas, a veces le pusimos el taller, que dura el año. Y viernes por medio empezamos a enseñar.
y apunta mucho qué es lo que enseñamos y qué es lo que hemos aprendido nosotros como un sistema realista. No sé, tengo amigos que no me lo enseñaron a mí, eso gracias a Dios, pero mm, tengo amigos que les dijeron, ¿sabes qué? Mira, tú luchas con esto, pero cuando tú te bautices, esto va a desaparecer. mm, Y es la propuesta que se hace. Entonces la persona llega, se bautiza y hay verdades bíblicas. Sí nació de nuevo, claro. llegó el Espíritu Santo y entró en él y se forma una naturaleza nueva. Eso es Claro. real, eso es Ujú. bíblico. Tendríamos que Sí, hablar de la naturaleza nueva. sí. Es muy potente el Nuevo Testamento cómo enseña sobre eso, sobre todo Pablo y Mm, Jesús, en lo que leíamos Juan 3. Pero es irreal en cuanto a la percepción, porque yo me bautizo. Pero si soy depresivo, sigo siendo depresivo. Si tengo luchas con la pureza, sigo teniendo luchas con la pureza. mm, Si he tenido todo un historial de encuentros, situaciones, historias, abusos, esas cosas siguen reseteándose en mi cabeza y siguen mm, impulsando emociones. Entonces llega el punto en donde el joven discípulo, después de bautizarse, los primeros meses, dice, ¿qué pasó entonces? Me mintieron. claro. ¿Por qué no cambia nada en cuanto a percepción emocional, en cuanto a... Mm, Y eso hace que muchos discípulos se terminen frustrando y dicen, ah, entonces no, yo no sirvo para vivir la vida como cristiano. mm, ¿Por qué? Porque no hemos sido realistas y tener claro que, cómo está constituida nuestra naturaleza sin Dios y aún después del bautismo con Dios. claro. Es que nos volvemos en santos y enseñamos, estamos enseñando la santificación espontánea. Mm, Hubo un tiempo en que yo me volví así como, no, tiene que ser que somos, si somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Entonces, pero eso anula y desconoce una gran realidad de tu propia naturaleza espiritual, mm, que es la naturaleza carnal. claro. Nunca, ni Jesús, ni el Nuevo Testamento, ni Pablo enseñaron de que la persona al bautizarse y al adquirir la nueva naturaleza espiritual, al nacer de nuevo, iban a desaparecer todas sus luchas y tentaciones. Esta creencia sería una creencia de la generación espontánea. Claro. O sea, la generación, la santificación espontánea. Ujú, Pero la santificación es un camino, un proceso que va a durar hasta que nos vamos con Dios. Y en ese proceso vamos a estar luchando claro. contra naturaleza, a mi naturaleza pecaminosa. Sí. Y es interesante porque ayuda al verlo, me ayuda a conocer, me ayuda a ser realista, Mm, me ayuda también a prevenirme de mí mismo y de mis claro. propias debilidades y armar un plan, pero un plan realista. Mm, Entonces, pienso que nuestra labor como discipuladores también y enseñadores, estoy aprendiendo en eso, es también enseñarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes discípulos, como conócete a ti mismo, mm, cuál es la promesa de Dios, cuál es la identidad de Dios que te regaló cuando te hizo nacer de nuevo, pero mm, también conócete a ti mismo en cuanto a cómo es tu propia naturaleza pecaminosa. Porque claro. tú, Cristian, yo, David, los dos luchamos con una naturaleza pecaminosa, pero en mí se expresa distinto a cómo se expresa en ti. Claro. Yo lucho en áreas distintas a lo mejor a las que luchas tú, porque tenemos historial distinto Claro. y cosas distintas y personalidad distinta. Mm, Entonces, sería tan útil que aprendiéramos eh, cómo, mira, cuál es tu naturaleza pecaminosa, mm, cuáles son los rasgos, conócete bien. Y esto es algo que vamos a ir conociendo igual en el claro. lapso de todos los años que caminemos, Dios nos va a ir mostrando, mientras nos va iluminando, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando con su convicción de pecado Mm, para transformarnos cada vez más a la imagen de Cristo, claro. nos va a ir iluminando esas áreas donde digo, wow, esto también, yo pensaba que era bueno y es parte de mi naturaleza pecaminosa. Mm, O al revés, esto yo pensaba que era malo y es un don de Dios en mi vida. A claro. veces venimos tan mezclados que necesitamos ir conociendo eso. Pero tenemos naturaleza pecaminosa Mm, y tenemos el poder para vivir la vida victoriosa porque somos nacidos de nuevo. Esa es claro. la realidad. Es una dualidad de alguna forma que se enseña en el Nuevo Testamento. Y es importante tomarlo así. Mira, quería compartir un pasaje que está en Segunda de Corintios, que tiene que ver un poco con este proceso, porque yo me acuerdo haber conversado con discípulos, probablemente hasta yo mismo lo dije alguna vez, eh,
este asunto de cuando los hermanos caen o caemos constantemente en alguna situación pecaminosa, pensar negativamente de nosotros, pues no es que no cambio, es que yo no sirvo para esto. Yo escuchaba eso, ¿no? Que yo no sirvo para ser discípulo, yo no sirvo para ser cristiano, esto no es para mí. Y uno se enreda en eso porque en realidad tiene el mal concepto, como tú decías, de que uno debiera cambiar automáticamente. Y no es así, nadie cambia automáticamente. De hecho, aún en la vida humana, una persona nace, pero no nace siendo hombre adulto y maduro. Nace como No, bebé, es un nace como desarrollo, un bebé, crecimiento. claro, como bebé completamente dependiente y requiere de un proceso. Y obviamente en el proceso trabaja Dios, trabaja el Espíritu Santo, Jesucristo, la palabra, los hermanos. Pero algo que me ayuda a pensar en este proceso de santificación está aquí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, 3:17, leo de la NBI, dice así: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este pasaje me ayuda a mí a pensar mucho en el proceso de transformación, porque no es una cosa que pasa ya, no es que ahora ya soy como Jesús. No, claro, no soy igual que antes. Desde el momento en que me bauticé, incluso tengo esta convicción. Creo que antes de bautizarme, cuando estoy estudiando la Biblia, Dios está transformando mi corazón. Dios está convirtiendo mi corazón en algo diferente, porque eh, todavía no me he salvado, pues, ¿no? Dios no me ha perdonado los pecados, de acuerdo a lo que enseña la Escritura con respecto al bautismo y lo que pasa ahí. Pero sí está trabajando en mí, sí está influenciándome. El Espíritu Santo está trabajando por medio de las personas que ya lo tienen, por medio de la Biblia. Hay una conversión en proceso. Pero cuando me convierto en el bautismo, en un cristiano, y Dios me perdona los pecados, Dios me da el don del Espíritu Santo, me hace parte de la familia, entonces, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, pero creo yo, empieza a trabajar el Espíritu Santo desde dentro, aquí Desde adentro, dentro. aquí Sí, está en mi mente, en mi conciencia, empieza a influenciarme, la empieza, morada. Empieza la ah, morada del Espíritu Santo. claro, Empieza la empieza, morada del Espíritu Santo. exacto, y empieza a contrastar, hace contrastes, ¿no? Porque antes de la conversión y antes del Espíritu en la vida del hombre, uno vive, vive y muere, nada más. Eso es todo lo que pasa con uno. Y hay contrastes. De repente el que no tiene a Dios en su vida se da cuenta, uy, estoy metiendo la pata, me estoy metiendo en un problema, voy a tener consecuencias, pero muchas veces no lo puede frenar porque está viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa. Pero cuando ya el Espíritu Santo está en uno, empieza a trabajar. Pero dice aquí, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. O sea, está hablando de un proceso, más y más gloria, algo constante que se da en el cristiano a medida que el cristiano pasa tiempo con el Señor, deja que el Espíritu lo influencie. Entonces hay un trabajo del Espíritu que es constante, pero que no se da de un día para otro, sino que es igual que el crecimiento humano. Uno nace en Cristo como un bebé, todo dependiente, no sabe hacer nada, requiere que le alimenten, no entiende toda la Biblia. Ah, hay muchas cosas que realmente uno no sabe hacer. Se cae, se levanta, no sabe caminar, necesita de otro que le asista. Y a medida que va creciendo aprende a comer un poco, algunas cosas le caen mal, así que empieza a filtrar los alimentos, qué sé yo. Todo Exacto. eso es lo mismo con el cristiano. Entonces, cuando yo hablo con algunos cristianos que luchan en esto, obviamente yo después de varios años de haber luchado lo mismo, pues les digo, hermanos, estamos en un proceso. Es un proceso. En algún momento las cosas van a llegar a ser diferentes, pero estamos en un proceso. No es que nos sirvo para ser cristiano. No es que nos sirve para ser cristiano, es que está en un proceso. Hay que aprender a crecer. Todos pasamos en el ciclo.
Somos bebés, somos niños, somos jóvenes y padres, como dice el apóstol Juan. Entonces, hay un proceso, ¿no? Y la naturaleza pecaminosa va también siendo afectada en el proceso. Ahí es donde tenemos que ir trabajando con Dios en ese proceso. Afectar la naturaleza pecaminosa para que no esté por acá, sino que esté bajando. Porque siempre va a estar. Nunca creo yo en este mundo, mientras estemos aquí en este mundo, nunca va a estar en cero. Siempre va a haber algo ahí, No, batallando, va a estar ahí. batallando. Hay tensión entre las dos naturalezas, ¿no? Pablo lo habla, La, ¿no? la- la naturaleza pecaminosa puede estar en tu vida como un gran gigante que te controla y te golpea cada vez que quiere, que él quiere o que Ah, ella quiere, o puede estar como un fantasma, claro. que no tenga ni un poder sobre ti, pero va a estar ahí caminando al lado tuyo como un fantasma, Exacto, ahí está. pero va a depender de nosotros. Mm. Y Sí, eso lo vamos a ver después. Por eso es tan fascinante este tema, sí. pero ahí lo importante es ver dos sistemas. Ujú. El sistema humano, en donde la bondad o el agradar a Dios se pretende hacer mediante la presión externa, reglas, mandamientos, retos. Y Jesús dijo, no, eso no cambia nada, eso no ayuda en nada, eso sigue haciendo que haya un corazón que tenga tales cosas que hay que tratar. Y lo que veíamos también en el conversatorio era otra opción, lo que pensaba Jesús con respecto. Ahí vemos los dos sistemas, fariseo o religioso, Mm. reglas, mandamientos. Pero eso no transforma el corazón, sigue estando ahí. Y veíamos el ejemplo de el Evangelio de Juan capítulo 3. Ajá. Sí, sí, ¿Te dale. acuerdas del nuevo, cuando Jesús habla con Nicodemo? Mm. Y, y algo que veíamos en el versículo 1 era, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este vino de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Mm. Sí. Entonces, ya él había escalado, si humanamente hablando, según la vista, Ujú. él estaba más cerca de Dios, Mm. porque dentro de todo el sistema, tengo entendido, según Josefo decía que había siete, no sé si escalas o formas distintas de fariseos. Wow. Eran distintas, era como subía subiendo y subiendo y subiendo. Pero él Mm. ya llegó a ser un príncipe, un líder de ese grupo. En el verso 10 de Juan 3 dice, Jesús le dice, tú eres maestro de Israel Mm. y no entiendes esta cosa. O sea, Nicodemo era un maestro de Israel. Claro. Entonces, hay un gesto de humildad en Nicodemo de ir a Jesús, aunque sea de noche. No sabemos Sí. por qué. Algunos dicen porque no quería, por la reputación. No sabemos. Mm. Obviamente, puede que sí. Pero el punto con el que Nicodemo se acerca es como yo, con toda esta máquina, toda esta enseñanza de reglas, mandamientos, sistemas, Mm. formatos. Yo soy el que promuevo y muevo esta máquina, lo que vemos, lo que habíamos visto en Mateo 15. Mm. A lavarse las manitos, a ser minucioso, mientras más minucioso eres con tus reglas, entonces más agradas a Dios. Él viene y se acerca a Jesús y le dice, maestro, rabí, Mm. sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Sí. Entonces lo reconoce como maestro y al reconocerlo como maestro es como, oye, yo entonces quiero ser tu discípulo. Mm. Pero en su cabeza estaba el sistema. Mm. Bueno, incluyo a Jesús en mi sistema de obras, con mis fuerzas, con mis mandamientos, con mis reglas, así es como me voy a santificar. Claro. Y bueno, pero hay algo extraño en Jesús, pero quiero salir de la duda. ¿De qué se trata? ¿Qué enseñas tú? Mm. ¿Cómo se mejora el hombre? ¿Cómo puedo hacerlo yo para seguirte a ti que ahora te quiero seguir? Mm. Y viene, y la respuesta de Jesús no es simpática, no es porque Jesús no lo quisiera, Ajá. sino porque va en contra de todo nuestro sistema de automejoramiento con expectativas humanistas, Mm. o religiosas, o orgullosas. Claro. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo
no puede entrar en el reino de Dios. Y después el Claro. verso 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mm, Lo que es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. O lo que claro. es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Exacto. Entonces, lo primero que propone Jesús es, ¿sabes qué? Aún tú, siendo la crema de la crema, Mm, siendo lo mejor de lo mejor, tú no puedes seguir a Dios con tu propia naturaleza, con tus propias fuerzas, con tus propios medios. exacto. Tienes que adquirir una nueva naturaleza, tienes que nacer del Espíritu Santo. Dios tiene que crear y darte un nuevo corazón, Mm, una nueva naturaleza. Entonces recién vas a poder ser mi discípulo, mm, porque esto no es humano. claro. Cuando tenemos recién un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, que es espiritualmente literal, no es algo simbólico, uno dice, es como que fuera uno, no, es un nuevo nacimiento. Ajá, sí, Tienes y adquieres una nueva naturaleza. Dios te hace nacer de nuevo. exacto. Entonces recién podemos empezar a vivir la vida que Jesús nos enseña. Una Mm, vida guiada en relación dependiente del Espíritu Santo de Dios. mm, Y ahí Jesús aclara como, no, esto no es un nacimiento de carne, mm, no es mejoramiento humano. Lo que es carne y tiene su historial. Tú vas a claro. seguir adelante con tu naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa, que viene de alguna forma heredada desde Ujú, secuencialmente o directamente, ahí no sé, depende del sistema religioso que quiera interpretar, explicar esto, pero con Adán algo pasó, el pecado entró al mundo, el pecado entró a la naturaleza humana, al corazón humano, ajá, y ahora necesitamos nacer de nuevo. exacto. ¿El hombre es creado a imagen de Dios? Sí. ¿Todavía el hombre sin Dios? Aún el que no crea en Dios, ¿tiene imagen de Dios? Sí, pero es por gracia, Mm, es solo por gracia. Pero por otro lado, la Biblia enseña que el ser humano está muerto. claro. No podemos seguir a Cristo. Un muerto no puede seguir a Cristo. No, ¿Cuál es pues la no. mejor versión? Se preguntaba, ¿cuál es la mejor versión de un muerto? Mm, Entonces, yo no puedo seguir a Cristo diciendo, no, pero es que yo no, yo he sido religioso tantos años, entonces tengo tanta experiencia, voy a ser súper útil aquí en el reino. mm, Sí, vas a ser útil, pero tienes que nacer de nuevo. claro. Tu fuerza, tu vida tiene que venir de Dios. Dios Mm, hace una nueva creación, Dios te da un nuevo corazón y entonces el Espíritu Santo, una vez que viene a morar en ti, de Él va a venir la fuerza, de Él va a venir la energía para poder vivir el cristianismo. Porque nadie puede seguir a Cristo humanamente. ¿Quién va a poder imitar a Jesús? Al mm, hombre perfecto que nunca pecó. mm, ¿Quién de nosotros, con su propia fuerza, con su propia naturaleza, cosas buenas y cosas malas, mm, va a poder seguir a Dios a ese claro. nivel? Entonces, y de ahí que esto tiene sentido, y de ahí viene esa idea de lo que después toma Pablo en Corintios, que dice, el hombre, ustedes no los puede tratar como espirituales. Ah, y poco antes de eso está hablando del hombre natural, no percibe las cosas de Dios. Mm, Entonces, existe el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo es natural. sí. Y en su forma natural, parte de su naturaleza pecaminosa es querer ser religioso, Mm, creer y tener la pretensión que con tus propias energías puedes seguir a Dios, que tú claro. eres lo suficientemente bueno para ganar el cielo. No, es el sistema contrario a lo que enseña Cristo. El Claro. hombre espiritual es el que nació de nuevo, Mm, pero se deja guiar, moldear y enseñar por el Espíritu de Dios, exacto. creciendo en la imagen de Cristo. Cristo empieza a hacerse cada vez más visible en su vida. Mm, Pero el hombre carnal es que el que teniendo el Espíritu Santo nació de nuevo, decide seguir constantemente los deseos de su naturaleza pecaminosa. mm, Y eso lo mantiene en estancamiento. Tiene claro. el poder, tiene el potencial, Mm, pero ¿por qué no logra? Porque todavía no está consciente, no ha llegado a entender que es un nacido de nuevo, pero también tiene que tomar decisiones para seguir el Espíritu, para seguir la voluntad de Dios. mm, Tiene el poder, pero es más fácil dejarme llevar por mi pecado, claro. dejarme llevar por mi mal carácter, dejarme llevar por mis ideas. Sí, ahora una pregunta, y esto creo que puede ayudarnos también a reflexionar un poco, ¿no? En otras cosas con respecto a la naturaleza.
La naturaleza pecaminosa nunca se va. Ya eso lo dejamos establecido. Y hay escrituras para eso, porque obviamente vemos Gálatas 5:19 en adelante, donde Romanos habla de 8. Romanos 8, ¿no? Entonces, pero la cosa que te iba a comentar, o iba a introducir, ¿puede un hombre espiritual, ya estamos hablando de un hombre que tiene la naturaleza espiritual desarrollada, por ejemplo, ¿puede un hombre espiritual dejarse llevar por la naturaleza carnal y retroceder en su fe? Sí, Claro, totalmente. Porque totalmente. eso es el día a día. Exacto. Es como, yo me dejé ayer, me sometí, tuve grandes victorias y me dejé guiar por Dios. Ajá. Y luché contra mi propia naturaleza carnal. Pero hoy día no sé, yo lucho con el orgullo. Entonces hoy día me dejo guiar por el orgullo. Mm, Y llevo años claro, me dejo guiar por el orgullo y ya no estoy siendo espiritual. Aunque tengo naturaleza espiritual, soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, tengo todo el potencial, pero yo decido dejarme guiar por mi propia naturaleza carnal. exacto. Ese es el tema, ¿no? Que un hombre, una persona cristiana que ha vivido toda su vida bien pegado de Dios, bien junto a Dios, que camina en una estrecha caminata con el Señor, puede también caer. Puede dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. De un momento a otro, la naturaleza pecaminosa puede volver a tener mucha influencia en el carácter de una persona, porque hay cosas que la gente de repente descuida, ¿no? Podemos descuidarnos. De hecho, recuerdo la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos lo menciona, ¿no? Debemos tener cuidado con lo que hemos escuchado al principio, para que no sea que nos vayamos a desviar y perdamos el rumbo. Y eso pasa con mucho, o puede pasar con algunos de nosotros. Hoy en día, por ejemplo, miramos eh, las noticias religiosas, y pues nos encontramos con que hay líderes religiosos que caen en cosas que uno piensa, ¿cómo es posible que una persona así haya caído, ¿no? O cómo es posible que una persona se haya mantenido mostrando una imagen cuando realmente por detrás está viviendo una vida completamente distinta. Y ahí hablamos del religiosismo, ¿no? De esa idea de hacer cosas para mostrar que estoy bien cuando realmente por dentro estoy mal, estoy hecho pedazos, cuando oculto situaciones pecaminosas, cuando hay miedo para confesar pecados, cuando hay miedo para enfrentar la verdad de uno, que uno tiene escondida. Esas cuestiones pues te llevan a caer profundamente en dejarte someter por la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, hablar de la naturaleza pecaminosa es algo que tenemos que hacer constantemente, debemos estar claros de que ella está. El apóstol Pablo tiene una batalla fuerte con esto, ¿no? Él dice, cuando quiero hacer lo bueno, resulta que hago lo malo. A mí me gustaría que después viéramos bien esa, porque Exacto. es ideal así. Claro, lo podemos analizar, pero incluso él, ¿no? Él, que es tan espiritual, porque habla acerca de, no puede hablarle como espirituales, tuve que hablarles como carnales, con un hermano tan espiritual que pelea contra esa naturaleza, da para pensar que uno que está en el proceso también va a tener las mismas peleas, pero la cosa no es pelear, la cosa es vencer. Y si te caes o si de alguna manera caes en algo, pues la cosa es levantarse y seguir avanzando. No retroceder, no irse, no apartarse. Por eso Jesús también dice en Juan capítulo 8 si no me equivoco, que los que permanecen fieles, esos son los discípulos, ¿no? Si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad Serán los liberales. hará libres. Entonces, permanecer no implica no caer, Ujú. implica permanecer, implica estar a pesar de, me equivoqué, metí la pata, pequé, Me levanto. perdóname, me arrepiento, cambio. Exacto. Pero estoy ahí. El problema está con las personas que caen y no entienden que están en un proceso y son tan perfeccionistas que terminan yéndose, pues, ¿no? Y pierden lo que han recibido. Y Los ese es un orgullo, peligro. básicamente. ¿Ah? Porque no creer a lo que dice el Evangelio. Claro, no creen, pues no No tienen la creer lo que enseña la capacidad Biblia. para aceptarlo. Ahora, fíjate algo que hablábamos hace tiempo, acá en un mismo conversatorio decía,
como cristiano tenemos tres enemigos. claro. ¿Qué tan consciente estoy yo de estos enemigos? Primero, Satanás. Sí o Ujú. sí, Satanás existe. Sí, Cuando hablamos de Satanás, no es un espíritu omnipresente que cubre todo. No, es claro, un ángel que se rebeló en contra de Dios y que tiene todo un ejército bien organizado. Eso lo vemos en Efesios 6. exacto. Lo segundo, el mundo. Es un gran enemigo. Pero personas del mundo son nuestros enemigos. No, no, no. Es el sistema que apunta al servicio de Satanás y en contra de Dios. Claro. Es la mentalidad y es la naturaleza que vive el mundo sin Dios, Mm, atentando en contra de la soberanía de Dios. claro. Entonces, yo te he llamado a amar a las personas, pero no a someterme a su sistema. Cuando sus sistemas de pensamiento, cuando sus filosofías y modo de vida apuntan a que yo me aleje de Cristo, eso Mm, es el mundo. claro. Tengo que verlo como un enemigo, claro, pero otra cosa es el pecado que habita en mí, o la carne, que dice que en el mundo, que en el mundo religioso se habla de la carne, pero hay Claro. mal concepto de la carne, porque se piensa que es la carne, el cuerpo físico. No, si, en sí el No, cuerpo físico no todo es malo, no todos los impulsos de tu cuerpo físico son malos. claro. Cuando habla la Biblia, la carne está hablando de la naturaleza pecaminosa que atenta en contra de Dios. Pero Exacto. ese es un enemigo. Entonces, de ahí la importancia, Cristian, de que como cristianos tenemos que desarrollar el autoentrenamiento con Dios y el autoconocimiento de quién soy yo y qué cosas hay en mi vida que son mi propio enemigo, Mm, parte de mi naturaleza pecaminosa. Soy orgulloso. Entonces, ¿cómo se expresa ese orgullo en mi naturaleza pecaminosa? A lo mejor soy alguien que le gusta brillar y que le gusta opacar a los demás mm, con puede tal ser. de brillar yo. ¿Y sabes qué? Si yo tengo eso, voy a luchar con eso hasta el último día de mi vida, pero tengo que aprender a matar eso. Claro. Si soy orgulloso y quiero que la gente me brinde conocimiento y reverencia a tal punto en que eso me desenfoca de Dios, debo anotarlo. Mi naturaleza pecaminosa es así, para tenerlo en antecedentes. Mm, Lucho con, no sé, a lo mejor tuve adicciones en el pasado y lucho con el alcohol. mm, Bueno, tú vas a entender que parte de tu yo, de tu naturaleza pecaminosa del antiguo hombre, es que no tenía dominio sobre el alcohol cada vez que probaba una copita. mm, Entonces ahora, mejor le pongo ahí, mi naturaleza pecaminosa es que yo dependiente del alcohol. Entonces claro. yo sé que voy a luchar contra invitaciones, voy a estar alerta, pero cuando decimos, no, si yo ya estoy cristiano, Mm, hace 15 años que no me emborracho, hace mm, 15 años que no me drogué, hace 15 años que no me metí con una mujer, claro. pero tu naturaleza pecaminosa no murió, Mm, está esperando. Y exacto. si yo no estoy consciente de eso, voy a caer, Exacto. porque no estoy tratando a mi enemigo como un enemigo, sino como un amigo. Y Claro. a veces lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir tomándonos cafecitos con nuestra naturaleza pecaminosa. Mm, Hay pensamientos, dice los malos pensamientos, lo que decía, cuántas fantasías sexuales, cuántas fantasías de todo tipo, cuántas ideas nacen en la mente y se repiten y se repiten y se repiten a tal punto que después de años terminan llevándose y se termina produciendo un acto. mm, Pero eso es porque caminé años tolerando malos pensamientos que son parte de la naturaleza pecaminosa. Estoy sí. consciente. Entonces, ¿qué hace que no vivamos victoriosos muchas veces, Cristian, en tantas áreas como cristianos? Mm, Es que chapoteamos en el agua sin tener claro contra qué tenemos que pelear. claro. No tenemos claro que nuestros enemigos son enemigos importantes, grandes, que nos pueden vencer. Mm, Gran parte de esos enemigos, un tercio de esos enemigos soy yo, mi mm, naturaleza pecaminosa, exacto. mi naturaleza que quiere rebelarse en contra de ellos. Entonces yo, como soy un nacido de nuevo y asumo mi identidad como un hijo de Dios, nacido del Espíritu, digo, no, ese ya no es el David, no voy a seguir esos pensamientos. Mm, No, ese no es el David. No voy a recordar cosas que yo sé que me van a hacer mal. Y la Biblia enseña que podemos tener dominio sobre esas cosas porque tenemos el Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. claro. Dominio incluso en lo que tú piensas, Mm, bajo libre elección.
Yo decido no pensar y no recordar cosas que sé que me van a hacer daño. mm, Yo decido no mirar cosas que sé que me van a hacer cara y van a potenciar en mí impulsos que no vienen de Dios. claro. Y como yo vivo constantemente tomando esa decisión con Dios, sometiéndome al Espíritu, entonces mi naturaleza pecaminosa muchas veces va a pasar a ser como un fantasma. Mm, Pero cuidado, no debo volverme presuntuoso. ¿Será que ya soy increíble? Ya no lucho con estas cosas, lo que tú decías, ¿te acuerdas? Estaba leyendo el versículo que dice, ya se me perdió, pero que Pablo decía, que alguno, claro. ah, pues, 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está Ah, firme, sí. tenga cuidado de no caer. ¿Por qué está esa advertencia? Porque gracias a Dios estoy firme, Ujú, pero tengo que tener consciente que mina, ¿te acuerdas? Esa historia de una mente brillante, la película, sí, y él viene y al principio no se daba cuenta y habían personajes en su vida que solamente venían de su cabeza, claro. y él aprende a luchar contra eso y aprende a identificar Mm, que toda esa realidad que ya pasó a ser parte constante de su mente no era real y que no mm, le ayudaba. Y al exacto. final, después de todo el proceso, me encanta esta película, y después de todo el proceso que vive, al final viene un periodista, porque sacó premios y todo eso, es una mente genial, pero tenía su naturaleza Claro, falla en su cabeza. sí. Y, y al final una periodista viene y se acerca y él, cuando se acerca a la periodista, tiene que llamar a una alumna y decirle, ¿ella es real? Sí, me acuerdo. Él se asegura de que su naturaleza pecaminosa, en este caso su ilusión, no la esté engañando. Ella le dice, sí, es real. Ya. Y ahí conversa con ella. Y ella le pregunta la historia, le dice, ¿y cómo lo hace? Le dice, y estos tres personajes que usted vivió, la niñita que nunca crecía, el amigo y hay alguien más, un comandante militar que se supone que él lo reclutaba para... Sí. Dice, ¿y ya no los ve? Y Mm, él dice, y mira hacia el lado, mm, y al lado están caminando con él los tres personajes. claro, ahí Y él está. dice, no, los sigo viendo, solo que ya no les obedezco, no les hago caso. Claro. Es lo mismo con la naturaleza pecaminosa. Así es la Es lo mismo. naturaleza. Y es un Entonces, buen tema, va a ¿no? estar ahí. Sí. Es un gran tema. Tenemos que desarrollarlo porque esto es algo que va a salvar vidas. Esto es algo que impacta vidas. Esto es algo que va a formar corazones. Y me apasiona ese tema. Bueno, creo que todo lo que enseña la Biblia me apasiona, como que me Claro, entusiasma no, muchísimo. pero es buen tema, o sea, es un tema esencial porque en el fondo te ayuda, nos ayuda a todos nosotros los cristianos a entender que no cambiamos de un día para otro, que las No, exigencias que de repente ponemos en otros cristianos pueden ser presión en vez de gracia. Y claro, no hay que excluir, o sea, no excluir, excluir no es la palabra, no hay que dejar de lado, por ejemplo, a una persona que cae en situaciones pecaminosas, no hay que dejar de ayudarlo. no. Tampoco hay que decir, bueno, este cae siempre, así que lo vamos a dejar solo. No, hay que seguir ayudando a las personas y las personas necesitamos también tener la conciencia para cambiar y para crecer. Pero bueno, es un gran Quisiera tema, terminar con... sí, es un gran tema, vamos a seguir desarrollándolo. Y lo que quiero compartir ahorita es una invitación para el próximo lunes. Acuérdate que tenemos este lunes que viene, el lunes Sí, eh, tenemos un invitado especial el lunes 29 de abril 29. y quiero compartir la pantalla aquí con todos ustedes. Básicamente, el lunes 29 de abril, la próxima semana, a las 9 de Bolivia, Chile y Miami, o sea, a la misma hora estamos, vamos a tener con nosotros a Rolando González. Rolando González es un hermano que trabaja o que sirve en un ministerio internacional que se llama Fuerza en la Debilidad. Y tú puedes explicar un poco más del ministerio porque sé que conoces un poquitito más del tema, pero lo vamos a tener con nosotros hablando acerca de la identidad de género. Así que queremos invitarlos Ujú. para que participen con nosotros el próximo lunes a las 9 de la mañana. De todas maneras va a quedar grabado todo el programa, pero aún así, si quieres estar en vivo, por favor acércate a nosotros, conéctate por YouTube. Vamos a estar transmitiendo a través de YouTube este conversatorio. Y por favor, si tienes preguntas, si quieres escribirnos haciéndonos preguntas desde ahora, puedes hacerlo
para el lunes poder tener todo ahí y preguntarle a Rolando. ¿Tú quieres hablar un poco más de eso? Sí, sí, Rolando es un gran amigo y compañero de batallas. Él tiene una experiencia de vida poderosísima que Dios ha usado para impactar muchas vidas en el reino de Dios y fuera del reino de Dios. Mm, Y efectivamente es el líder que sirve en un ministerio que se llama Fuerza en la Debilidad, con Guy Hammond, creo que es muy conocido dentro de nuestras iglesias el ministerio, ujú, que básicamente entrega herramientas para ayudar a personas con pasado relacionado con homosexualidad o temas como esos, ujú, y ayuda a discípulos o a cristianos que tienen lucha en el presente relacionados con la homosexualidad. mm, Pero no solo eso, sino que también dirige junto con eso sistemas de apoyos para padres, familiares y amigos de personas o de hermanos en la iglesia que tienen luchas o temas relacionados con homosexualidad. Entonces, mm. si eres eh, papá o si tienes amigos eh, y tienes dudas con respecto a cómo querer ayudar, cómo servir, te invitamos para ese día lunes con Rolando. Es un hermano muy especial y un hermano muy fiel también. Ahora, el tema va a ser identidad de género. Exacto, Entonces, la pregunta que tenemos es, y lo que todos a veces tendemos a confundir, ¿es lo mismo identidad de género con homosexualidad? Y obviamente que ahí vamos a preguntarle a él estas cosas y hay otras preguntas. Así que, como decía Cristian, si tienes preguntas, dudas, vemos todo este sistema político que está sucediendo ahora, que está promoviendo la homosexualidad, incluso hasta colegios, jardines infantiles. Ahí está es la oportunidad para preguntar, para poder aprender con Rolando. Que exacto, vamos a estar ahí acompañándonos de una muy buena compañía con Cristo. exacto. Vamos a tener una muy buena conversación, así que están todos invitados para el lunes 29 de abril a las 9 horas de Bolivia, Chile y Miami. Y bueno, queremos agradecer por la atención. Un abrazo grande para cada uno. Gracias, David, por todo lo que compartes también. Y nos vemos próximo lunes, Dios primero, a través de YouTube también, para este conversatorio con Rolando González. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo a todos, bendiciones, que tengan una gran semana.